poco sobre la investigación estadística. Hablar un poco sobre la investigación estadística. Hemos dicho que la estadística es una metodología científica. Definimos la estadística como la ciencia de los datos, ¿no? Es decir, la ciencia de recolectar, organizar, procesar y analizar datos. Entonces vamos a ver, normalmente cuando uno va a levantar datos hace una investigación, obviamente, sobre un tema cualquiera. Vamos a ver entonces los pasos de una investigación estadística. Cuando vamos a hacer una investigación estadística, básicamente nosotros vamos a desarrollar 5 pasos. Hay diferentes versiones y eso depende mucho del autor, de cuántos pasos tiene la investigación estadística. Hay unos que se solapan, etcétera, etcétera. Nosotros lo hemos dividido en 5 pasos. El primer paso de la investigación es la planificación. Vamos a ver un poco más adelante qué significa cada uno. Primero es la planificación, hay que planificar. El segundo paso es cómo lo vamos a hacer, es decir, el diseño, ¿no? El tercero es ejecutar esa investigación, es decir, levantar el dato, ¿no? Dependiendo cada uno de los métodos. El cuarto paso es que toda esa información que levantamos, pues, ¿qué vamos a hacer? La vamos a organizar y la vamos a procesar. ¿Está bien? Y finalmente la vamos a analizar y presentación de los resultados. Y bueno, son las 5 etapas de un proceso de investigación. Entonces, la planificación. ¿Qué incluye la planificación? Veamos un caso. Cuando ustedes le ponen un trabajo, por ejemplo, que van a hacer un trabajo que van a investigar en una asignatura, ¿qué es lo primero que ustedes hacen? ¿Ah? O sea, eso no se va a hacer. ¿Qué hacen? Empiecen en lo que ustedes hacen, el primerito. Pensar en lo que voy a hacer. Casi estoy seguro que si el trabajo es en grupo, ¿qué es lo que van a hacer? Dividir los temas. Sentarse. Sentarnos, juntarnos, Decir, esto te toca a ti, esto te toca aquí, esto es lo que vamos a hacer. Va a ser que una planificación. ¿Y qué implica la planificación? Implica definir los objetivos de la investigación, definirle el universo, la población que se va a investigar, cuáles son las unidades, cuál es el marco de muestreo, cuál es el marco que voy a utilizar para seleccionar la muestra, si es que voy a utilizar muestras. Tengo que definir y ver las experiencias de otras investigaciones que se han hecho, hacer un análisis de esas investigaciones para ver los resultados que arrojan, ver el marco legal. Por ejemplo, si vamos a estudiar, hacer un estudio. Nosotros hicimos un estudio hace un tiempo, por ejemplo, para determinar el nivel de plomo en la sangre en niños, y eso implicaba que había que extraer una muestra de sangre. Entonces eso es un marco legal que regulariza esto, una comisión de ética de investigación, que hay que analizar ese marco muestral para saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. O si se va, por ejemplo, a investigar violencia de género, hay un protocolo que dice cuáles son las normativas para abordar a una persona en el caso de que haya sido víctima de violencia de género, ¿no? Hay que elaborar ¿qué? Un presupuesto. Además de eso, implica que niveles de desagregación, es decir, hasta dónde vamos a llegar. ¿Qué otra cosa? Un plan de análisis de la investigación. Es decir, voy a hacer la investigación, pero al final, cuando tenga los datos, ¿qué es lo que yo necesito? Necesitamos que un calendario de actividades que se va a hacer en cada etapa. Las variables que se van a levantar. Es decir, ¿cuáles son las variables que vamos a medir? Que están relacionadas ¿con quién? Con los objetivos de la investigación. Es decir, las variables tienen que estar relacionadas con los objetivos. Por ejemplo, imagínense ustedes que uno de los objetivos es determinar si hay diferencia en el salario que devengan los profesionales según el sexo. Si existe diferencia entre el salario de los hombres y de las mujeres. Entonces, ¿cuáles variables hay que incluir en el cuestionario?
sexo y ¿quién más? Y salario. Porque ya necesitamos eso. Eso no es uno de los objetivos. Instrumento de recolección de datos, es decir, cuál es el instrumento que vamos a utilizar para recolectar datos. Si es una observación, lo vamos a ver más adelante, si es un cuestionario, etcétera, etcétera. Manual de cómo va a operar el personal en campo, los encuestadores, el observador, el supervisor, etcétera, etcétera. Es una prueba piloto. Siempre que se hace un estudio es bueno hacer una prueba piloto, porque esa prueba piloto da mucha información. Se hace una evaluación de esa prueba piloto. Y una vez que se hace esa prueba piloto, de ahí surge información que permite diseñar los cuestionarios o el instrumento de recolección de datos que se va a utilizar y los manuales. Hay ajustes del presupuesto en función de esa prueba piloto. A veces uno cree que va a durar un tiempo y cuando viene a ver es posible que dure menos, es posible que dure más, y bueno, hay ajustes del presupuesto y del calendario de las actividades de las operaciones. Se imprime el instrumento de recolección de datos, se imprimen los manuales, hay un reclutamiento y la selección del personal, y luego hay una capacitación del personal, y finalmente un plan de promoción de la investigación. Todo esto es la fase de planeación. La segunda fase que decíamos es el diseño del estudio. Y el diseño del estudio implica métodos de recolección de datos. ¿Cómo podemos recolectar datos? Podemos recolectar datos yendo casa por casa, tocando, puerta a puerta, cara a cara con las personas en la calle, lo que sea. Puede ser un método de ¿qué? De observación. Hay estudios que se hacen mediante la observación. Por ejemplo, en mercadeo se utiliza mucho ir al supermercado, ver el comportamiento de la persona en la góndola cuando va a comprar. Toma un producto, lo analiza, busca otro, compara y finalmente se lleva uno y deja el otro. Cuando uno ve, por ejemplo, los niños, ¿cómo se comportan? Bueno, cuando usted llegó a la caja del supermercado, usted ve que están todas las golosinas puestas ahí, la papita, los platanitos, los chocolates y las cosas. ¿Por qué? Porque si un niño, una niña, tomó un chocolate o una papita de esa, usted tiene dos opciones. Se la compra o se la compra. No hay otra. Esas son las dos opciones. Para no decir la otra, ¿por qué? Entonces, la observación. ¿Qué otra cosa? Una entrevista. Pues una entrevista a profundidad, una entrevista con las personas. Puede ser un laboratorio que se levante la información. Bueno, cuando hay experimentos, puede ser un laboratorio. Puede ser una encuesta vía correo electrónico, ¿no? Que se le manda para que la gente la responda, etcétera, etcétera. O puede ser una entrevista telefónica, una entrevista estructurada, etcétera, etcétera. Todos estos son métodos de recolección de datos. ¿Qué otra cosa implica el diseño? El diseño implica ¿qué? El instrumento de captura de datos. ¿Cómo lo vamos a capturar? Definición del procedimiento de recolección de datos, es decir, cómo vamos a recolectar datos. Si vamos a observar, durante qué tiempo vamos a observar el comportamiento de los consumidores en el supermercado, en la góndola, o cómo vamos a aplicar el cuestionario. Si es llamada telefónica, cada qué tiempo se va a hacer llamada, cómo se van a seleccionar los teléfonos que van a ser ahí. Si hay que definir el procedimiento que se va a utilizar para recolectar datos. Hay que determinar el tamaño de la muestra, cuántos elementos se van a estudiar, si es una muestra, o por qué tiempo se va a observar el comportamiento, etcétera, etcétera. Y luego hay que hacer el diseño o procedimiento muestra, hay que diseñar la muestra una vez que tenemos esto calculado. Y hay que hacer una distribución de cartografía si es que fuera necesario. Si vamos a hacer una encuesta en la comunidad, muchas veces hay que darle una cartografía, un mapa al personal de campo para que sepa cómo llegar y sepa cuáles son las viviendas que están identificadas. El tercer paso, que es el que normalmente se lleva un poco más de tiempo, es la ejecución del estudio. Y aquí ¿qué hay? Asignación de carga de trabajo y distribución del material para trabajo, manejo del cuestionario, realización de las encuestas si la hay, o levantamiento de información o la observación. Hay una supervisión, control administrativo del trabajo de campo, haciendo. Y esto, por ejemplo, un ejemplo de los formularios de recolección de datos.
el cuarto paso de la investigación estadística es el procesamiento de los datos. ¿Y qué implica el procesamiento? Implica organizar el material que llega de campo, es decir, si viene la observación, si viene la entrevista, si son cuestionarios, etcétera, etcétera. Hay una programación para la digitación o el ingreso de los datos, si se va a utilizar el dato. Hay una crítica y codificación. Crítica aquí se refiere al análisis, a ver si el cuestionario está bien, si se completó bien, si la observación se hizo de acuerdo al diseño que se hizo, es decir, es como un análisis de de la calidad del dato que viene, ¿no? Codificación es el caso de cuando le hacemos preguntas. Ustedes vieron, por ejemplo, hace un momento, cuando vemos el cuestionario, que le preguntábamos sexo masculino, pero a lo mejor en lugar de escribir, de digitar masculino, vamos a escribir un código que le asignemos, por ejemplo, el 1, como se vio. Hay una programación para la tabulación, es decir, para hacer los cuadros, los porcentajes. Viene la digitación de los datos y al final hay una concentración de esa información en una base de datos que es la que va a permitir el análisis más detallado. Por ejemplo, aquí lo que decíamos de digitación. En el sexo lo que digitamos fue que número. ¿Con quién vive? Igual número. En todo pues son códigos lo que representan para estas variables que son cualitativas, por ejemplo, sexo, con quién vive, escuela, etcétera, etcétera, son códigos lo que se han asignado ahí, aunque sea esos números lo que representan es código. Y finalmente viene el análisis y la presentación de los resultados. Entonces, ese análisis y presentación de resultados conlleva una consistencia interna y de que se hayan complementado los datos, que se hayan completado, los datos de la manera adecuada, comparación con otras fuentes de datos para ver si nuestros resultados están tan distorsionados de lo que dicen otros estudios, para ver qué pudo haber estado pasando ahí. Análisis estadístico, que implica cálculo de porcentajes, tasas y otras medidas. Tabulación final y el informe final, ¿no? Y va a venir entonces una publicación y difusión de los resultados. Y un informe técnico que al contrario del informe final, el informe técnico, que también se le llama resumen ejecutivo, es un extracto que se saca del informe de la investigación para presentárselo ya sea a medios de comunicación o a personalidades que vayan con eso. ¿Está bien? Diríamos que son los 5 pasos. Como les dije, hay otros autores que señalan 3 pasos, otros que ponen más, etcétera, etcétera, pero es una cuestión de... Nosotros vamos a manejar estos 5 pasos que hemos visto. ¿Hay alguna pregunta? ¿No?